saludo a todos los que siguen la transmisión de la primera jornada del 8º Festival Internacional Sonido y Movimiento, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral desde Guayaquil, Ecuador. Tenemos el gusto de inaugurar esta edición con la compañía chileno-española Embrujo Flamenco y su director Pedro Fernández, quien nos conversará sobre su vida por la danza y nos presentará su más reciente producción, Lota, Las Mujeres del Carbón. Pedro Fernández, bailarín y coreógrafo chileno, radicado en España, especializado en flamenco y danza española, fundador de la Academia Embrujo, una de las academias de flamenco más importantes de América Latina. Tiene su propia compañía artística, Embrujo Flamenco, con la que se ha presentado en los mejores escenarios de América Latina, China y países europeos. Como bailarín, ha bailado en importantes escenarios de España, como el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, Jardines de Sabatini, Pérez Galdós, y fuera de España en el Teatro Mayor de Bogotá y Royal Opera House Muscat. Recibió el premio APES 2009 como mejor bailarín, fue nominado al premio Altazor 2013 y ganador del 2014 como mejor intérprete de danza. Con el espectáculo Café Cantante, recibió The Award for Dance en el International Festival de Sarajevo. Su espectáculo Lota, Las Mujeres del Carbón, ha sido seleccionado por 3 semestres consecutivos en la red de teatros de la Comunidad de Madrid y ganó el premio Fondart de Chile para girar por este país. Ha recibido el Premio Mayor Coreógrafo 2018 por el Círculo de Críticos de Arte de Chile y el Premio Agustín Ciré 2019, otorgado por la Academia de Bellas Artes. Bienvenido, Pedro Fernández. Es realmente un gusto para nosotros poder abrir contigo este 8º Festival Internacional Sonido y Movimiento. ¿Qué tal, Gloria? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Me parece realmente muy importante el hecho que con esta pandemia que tenemos no nos detengamos, que la cultura no se detenga, que al contrario siga manteniendo sus pulsos vitales y qué mejor que este festival. Exactamente, Pedro, pues con todo el esfuerzo, así como todos los compañeros alrededor del mundo, estamos ahí adelante para que la cultura siga. Pero yo he tenido el gusto de ver diversos trabajos tuyos, trabajos coreográficos, y sin duda he visto que estos trabajos están caracterizados por una atmósfera y una estética que seguramente son producto de tu trayectoria en la danza, ¿no? Tienen un tinte muy teatral, un acercamiento a lo moderno, pero también conservando lo tradicional, y es por supuesto chileno e indudablemente flamenco tu trabajo. ¿Nos puedes hablar un poco de las personas que han contribuido en tu vida profesional para conformar el bailarín y el coreógrafo que eres ahora como Pedro Fernández de la actualidad? La verdad es que es un compendio realmente a lo largo de toda mi historia. Como tú bien señalabas, estoy formado en la danza española, clásica sobre todo, luego derivé al flamenco y ahí he ido trabajando de la mano de mis maestros y también de mis como referentes. Por ejemplo, de niño tuve la suerte de estar con Manuel Gitano y Silvia Pacheco, que realmente ellos tenían una visión del espectáculo y de la coreografía muy, muy acabada. Los colores, la escenografía, la iluminación siempre estaba bien, bien diseñado. Y eso crecí con ellos y crecí en el teatro, en uno de los teatros muy íconos de Santiago de Chile, que es el Teatro Carlos Cariola. Entonces crecí viendo cómo eran las barras del teatro, cómo eran las patas, cómo estaban, la escenografía, cómo bajaba, subía, ¿entiendes? Entonces, y para cada acto representábamos Sevilla, representábamos Aragón, también hacíamos Andalucía. Entonces, con lo cual cada uno tenía su espacio y su dinámica y su forma de bailar. Cuando hacíamos la escuela goyesca en Bolero teníamos una ambientación también muy ad hoc. Y claro, entonces eso a mí me maravilló. O sea, yo dije cuando era pequeño yo ya sabía que quería ser artista de mayor.
Y bueno, después pasé a otro terreno, que es un terreno como mucho más contemporáneo, que fue con maestros José Luis Obarzo y Verónica Gallego, donde con ellos aprendí flamenco. Pero una visión del flamenco desde el teatro, porque José Luis Obarzo, fue primera bailarín estrella del Teatro Municipal de Santiago, de Chile. Entonces él, además de ser un bailarín, bailador flamenco, también mostraba y impregnaba en sus alumnos también la belleza de la danza. Entonces yo venía con el ímpetu de la primera academia, que era con esta cosa de teatral, además con el garbo de la danza española, y luego derivar a un sistema de flamenco, pero un flamenco ya mirado desde el punto de vista, desde el escenario, que es más pulcro, mucho más estilizado. Entonces, bueno, también aprendí muchísimo. Después estuve con Cristóbal Reyes. De ahí, después de eso, salté con Cristóbal Reyes, que es pasión, es gitano, claro, entonces es la sangre pura de él, pero también con una mirada del espectáculo, siempre con la mirada de un escenario, cómo hay que pararse en un escenario, cómo hay que, del hecho de ponerse un sombrero, cómo se viste el sombrero, cómo se mueve un brazo. Realmente siempre tenía esa aportación. También tomé cursos con Merche Esmeralda, pero siempre te fijas que siempre son, claro, entonces siempre he tomado, mis maestros han sido referentes, pero en el escenario se han desarrollado como bailadores, se han desarrollado como bailarines, entonces han sabido plasmar muy bien en sus alumnos y en el caso en mí, la visión de un escenario. Actualmente ahora estoy tomando, ¿cómo se llama? Training con Aida Gómez, que también es ¿En otra, serio? ¡Uy, qué lindo! entonces también es un ícono de la danza Claro. española. Entonces, te fijas que todo eso al final, todo esto al final se convierte en mí, en una mirada siempre de teatral. Yo no puedo hacer un baile sin que no tenga una intención, sin que no tenga que quiero, si escucho una música, quiero interpretar algo, tiene un guión, tiene un desarrollo, entiendo, siempre le estoy dando como una base teatral a todos mis movimientos. Claro, eso indudablemente es toda la suma, ¿no? Como tú has mencionado, de estos maestrazos que has tenido, pero también obviamente de la madera con la que has trabajado, ¿no? De ti como Exacto. artista, con esta suerte igual también, yo digo, muy pocas personas tienen esta suerte tan grande desde muy jóvenes de saber realmente lo que quieren, ¿no? Y entonces tú has podido apuntar, como has mencionado, desde muy jovencito a este desarrollo tuyo como profesional de las artes. Tú te catalogas entonces como flamenco. ¿Esa es tu catalogación? Yo me catalogo como un bailarín, podríamos decir, con notas actorales Ya. o teatrales, claro, ¿entiendes? O sea, como un bailarín de carácter, como se podría decir en la danza clásica, que un bailarín de carácter es el que interpreta los roles. Yo estoy pintado para eso. Ya. Bueno, pero indudablemente pues el flamenco ha estado ahí siempre presente como tu danza de carácter principal, yo pienso, ¿no? El Sí. flamenco te ha hecho mirar hacia España, ¿no? Como un lugar de desarrollo profesional, lo cual es bastante duro como un medio propiamente flamenco, ¿no? En qué momento y en qué circunstancias tú dijiste, vámonos a España, porque ahí es donde tengo que estar para poder desarrollar la carrera? ¿Y cuántos años tú llevas en España? ¿Y cuál ha sido el resultado del camino que te has logrado trazar en la tierra del flamenco? En el 2007, mejor dicho, el 2006 y otros, siempre he estado viajando a España desde Chile a España, estoy viajando alrededor del 2000. Ya. Y luego en el 2005 me topé con
Certamen Internacional de Danza Española y Flamenco. Y ahí vi que en realidad la gente no tenía límites. O sea, los bailarines flamencos, pues muy flamencos, hacían cosas realmente vanguardistas, o sea, que iban más allá del flamenco. O sea, intentamos que tenemos dos tipos de flamenco: un flamenco puro, que es el flamenco que se hace en un tablao con una sola persona y que va con la improvisación, con ese trance, que es un flamenco que quizá para llevarlo a un escenario, a un espectáculo, no nos sirve, porque ahí tenemos que tener algún tipo de guión, también un desarrollo coreográfico. Entonces, por eso que yo, quizá el flamenco que yo hablo, estoy hablando de un flamenco más contemporáneo, mucho más teatral. Entonces, claro, yo dije el 2005 y después 2006 y después dije, voy a presentar algo para el 2007. Quiero ver si primero postulé con un proyecto que se llama Balada por un Loco, y Balada por un Loco, que es de Astor Piazzolla, lo Muy interpreté. buena, yo la vi y es buenísima. Me gustó mucho ese trabajo, la verdad. Y gracias. Y bueno, y quedé en el certamen. Viajé desde Chile a Madrid justamente a participar. Seleccioné, después quedé como finalista del certamen. Y la verdad que para mí me asombré porque, claro, me tiritaban las piernas cuando estaba en el Teatro Albéniz, representando esta locura que es el Balada para un Loco, que era con una música totalmente novedosa en esa época. Todavía no se llevaban otro tipo de música, sobre todo latinoamericana. Y de ahí dije, ¿por qué no? Luego tuve la suerte de toparme con Nuria Castejón en Chile, en una zarzuela que es Pan y Toros. Y claro, necesitaban bailarines de bolera y de escuela bolera. Y ahí audicioné y claro, quedé, y ella decía, pero ¿cómo hay un bailarín en este fin del mundo que baile escuela bolera y que lo haga? Entonces, y la verdad es que trabajamos, y después quedé como repetidor, como segundo a cargo porque ella tenía que viajar, devolverse a Madrid nuevamente. Y luego ella misma me invitó a trabajar en el Teatro Real, haciendo otra producción. Y claro, y ya dije, ¿por qué no? Y ahí fue cuando o sea, dije, voy a quedar, ¿por qué no? Y llamé a Claudia después de que había pasado todo esto, y le dije, Claudia, ¿qué pasa si nos venimos acá? Y Claudia me dijo inmediatamente, sí, así que, y de ahí en el 2010, o sea, 2009, ya estamos aquí en España. 2009, imagínate, 2010, casi 11 años vamos a cumplir. Y Claudia, para los que nos están mirando ahorita, pues Claudia, la productora incansable de Embrujo Flamenco, está ella siempre atrás de la compañía también viendo todos los detalles. Y bueno, para los dos realmente yo les expreso una admiración, ¿no? Porque es tener una determinación, como tú has dicho, irse de Latinoamérica con una especialidad hacia España y luego alcanzar logros no solo ahí, sino en otros países. Pues realmente es de admirar como artista, ¿no? Y como artista también compañera aquí latinoamericana. Desde España tú nos has mencionado que estás un poco compartido, ¿no? Entre Chile y España desde que estás radicado allá, ¿no? Pero de todas maneras, ¿nos puedes hablar un poco acerca de cómo es tu método de trabajo? Porque entiendo que tienes, aparte de tus artistas en Chile, de tu compañía, y otro que está en España, ¿no? ¿Cómo haces estas producciones entre los dos países? La forma que lo he hecho es justamente porque en Chile ya tenía un camino recorrido. Entonces, el hecho de emigrar a España me hizo aquí en España comenzar de cero. No tenía músicos, no tenía nada. Entonces empecé a conocer a la gente, empecé a conocer músicos. En Chile hay muchos menos, pero ya tenía un equipo formado.
Entonces, como llego a algo y ya me conocen tan bien que lo que pido o van avanzando de acuerdo muy rápido. O sea, es que cuando quiero montar algo lo puedo montar en 2 semanas y lo monto bien y está todo ok porque todos me siguen el ritmo. Pero aquí en España, Claro. entre mi lenguaje, porque mi lenguaje es chileno, me resultó un poco más difícil. O sea, por ejemplo, entonces ahí, entonces, no sé, como ingreso al escenario y cada mirando diciendo, ingreso al escenario como que aquí se ingresa en el banco o se ingresa al hospital, pero se entra al escenario. Entonces, era como de ese tipo de, de problemas que tuve con el lenguaje, sobre todo. O recién partí y aquí acabo de comenzar. Entonces, como te quedan como mirando y sobre todo también con el cantito que tengo de como chileno, entonces también a veces se quedaban así como esperándose. Tuve que aprender a hablar un poco, mucho más pausado para que la gente me entendiera. Bueno, y la cosa es que logré también aquí formar, después de un buen tiempo, de conocer a un guitarrista, que es como mi guitarrista con el que trabajo usualmente, que es José Arenas. También he trabajado con otros más también, pero con él enganchamos en tema de que me empezó a conocer mis locuras de timbre, de mis locuras de cómo percibo la música, cómo también de repente el Asturias de Albéniz lo hice como una especie de locura, entonces, y me entendían, entonces ya después fue cada vez mucho más fácil y también trabajar con los cantadores. Y entonces, claro, monto algo aquí en España, porque aquí tengo tiempo para montarlo, tengo tiempo para desarrollarlo, luego lo remonto en Chile. Y entonces así es la forma que voy trabajando, eh, montando y luego remontando. Y la verdad es que, bueno, ya en Chile tengo a un equipo maravilloso que también ahora con el video, mi hermana, que es flamenca, es Lisa Fernández, y ella es la que ve los videos y luego los repasa con los bailarines. Entonces, pues, he podido trabajar desde este sistema eh, muy rápido. Justamente en Lota combinas también con bailarines españoles, ¿verdad? O no? En Lota he trabajado solo con bailarines españoles hasta el momento, Ya. por una cosa de técnica, porque allá en Chile lo que se adolece bastante es de técnicas de danza española. Ya. Que es muy distinta al flamenco. Tenemos gente maravillosa bailando flamenco, pero se adolece de una base sólida en danza, y sobre todo en danza española. Entonces, por ahí es como un poco que el pie que estaba un poco cojeando, pero no sé, pero de todas maneras se ha ido trabajando. Claro. Pero aquí, claro, con las chicas, el lenguaje que hago en Lota, el lenguaje es un lenguaje de folclore chileno que lo llevé a una mínima expresión justamente como a la cotidianidad del movimiento, por ejemplo, del pañuelo, de cómo se van haciendo el pasito del pas de basque, pero ya no es un pas de basque con un trote como se hace en el folclore chileno, sino que es un pas de basque como si fuera cotidiano, como si anduviéramos por la vida. Entonces, y también la corporalidad, y en eso me fijé bastante. Y bueno, luego les quité a todas el paradigma de la danza española, esa cosa como de temperamento y de garbo, sino que lo hice ser un poco más humildes, quizás un poco con una mirada distinta. Y eso, fíjate que resultó súper bonito esa experiencia. Sí, realmente en el trabajo corporal, pues se nota este salirse un poco del flamenco como un estilo únicamente y usarlo más como un lenguaje, ¿no? Adaptado a tu narrativa.
Eso ahí realmente se ve mucho en este trabajo. Bueno, ligado a tus raíces chilenas, justamente, y a tus raíces dancísticas, con una perspectiva a partir de las realidades de tu país, es que nace este espectáculo, que ha sido por 3 semestres consecutivos seleccionado por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, ganadora del Fondar de Chile 2017 para girar en el 2018, y ha sido premiada por el Círculo de Críticos de Arte como Mejor Coreografía en el 2018, y Agustín Ciré con la Academia de Bellas Artes en el 2019 en Chile. Esto de aquí más o menos te da el pie para poder nacer a partir de la temática, ¿no? Estas raíces tuyas entre lo chileno y lo propio folclórico de tu país. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre el tema, el argumento propiamente de Lota? Sí, siento que el flamenco es una mixtura de muchas etnias y de muchas músicas a lo largo de la historia, hasta cuando se asientan aquí en España y se atraparon con la idiosincrasia española. Entonces, y se formó este flamenco, esta amalgama. O sea, de esta amalgama nació el flamenco. Entonces, yo con mi identidad, yo soy chileno. Mi verdad es ser chileno. Ese es mi aporte. Yo crecí con música latinoamericanas, crecí con música chilena, conozco muy bien a los creadores chilenos porque te lo pasan en el colegio o te hablan o alguien te canta una canción. Entonces, Violeta Parra, Pablo Neruda, entonces eso con Gabriela Mistral, son personajes que uno lo tiene como en el ADN. Y entonces cuando creé Lota, yo dije, yo tengo que contar algo, una historia, mi historia, o sea, tengo que contar algo que me toque a mí. Entonces me tocó la suerte de estar aquí en España en una agrupación de chilenos y conocí a unas chicas y ella me dijo, no, yo soy de Lota. Yo dije, de Lota es como un pueblo muy pequeño al sur de Chile que es un pueblo minero. Entonces digo, ¿qué hace una persona de Lota desde allí, aquí en Madrid? No, o sea, aquí, a lo más que a uno se te ocurría que podía viajar a Santiago, pero como que cruzar el charco y estar aquí en Europa, en Madrid, entonces era como un cambio totalmente, o sea, muy grande. Y me dijo, sí, bueno, y ahí me empezó a contar ella su historia de cómo que era su padre, que era minero, y su abuelo era minero, y ella como al final como que se cansó de ese mundo porque tenían que hacerle la comida, era un pueblo muy machista, pero claro, también porque el hombre llegaba muy cansado después de su quehacer y negro, y entonces tenían que limpiarlo, tenían que hacerle el pan, porque claro, ese es como un pueblo también muy pobre, entonces en un horno comunitario hacían el pan, entonces yo dije, oye, pero es que esta historia me lo estás contando y yo la estoy recreando en mi mundo teatral, y dije, ¿por qué no? Y bueno, y se demoró, yo creo un par de años, 3 años, en que en realidad después dije, ya, voy a trabajar esto, nos ganamos una residencia en los teatros del Canal, una residencia artística, constaba de que nos dieron las salas del Teatro del Canal para ensayar y crear esta obra. Fueron 3 meses, hice una audición, me temblaban las piernas cuando hice la audición, porque claro, llamar a bailarines y llamé a los bailarines, se presentaron 50 y de ellos seleccioné a 10 y bueno, y después ahora trabajamos solo seis chicas y 2 varones, 3 varones, o sea, porque yo también, no me estaba contando. Y la cosa es que eh, empecé a contar la historia, justamente mi historia. Y dije, ¿pero con qué lo voy a hacer? Dije, con letras de Violeta Parra. O sea, no puedo no mostrar a Violeta Parra y a Violeta Parra la versioné en Palos del Flamenco junto a este guitarrista que es José Arena,
que él me puso el cable a tierra flamenca, me decía, esto no suena así, esto suena acá. Bueno, yo decía, pero yo lo quiero por acá, y así llegábamos a, a un equilibrio, y realmente se dio, sin cambiar la musicalización de Violeta Parra, se llevó a un ritmo del flamenco, y de hecho, bueno, este es un cuento aparte, de hecho él mismo sacó varias melodías de Violeta Parra, y las ha ido incorporando en sus tarantos, en su soleá. Entonces es maravilloso, porque realmente, de alguna manera, hay cantantes que están cantando, por ejemplo, el Gracias a la Vida, o otros temas que son de Violeta Parra aquí en España, porque empezaron a conocerlos por mí, empezaron a conocer también ese otro mundo. Y muy lindo, ¿no? Esta mezcla que se hace, que a la final es tomando, pues obviamente, lo que ha pasado a lo largo de la historia en el flamenco, ¿no? Esa mixtura que ha ido bebiendo de diferentes lugares y conformándose, ¿no? Muy lindo poder tener también estas raíces latinoamericanas actuales, también impregnando este mundo flamenco un poco en la madre patria. Claro. Ahora, con respecto al cierre de la mina propiamente, volviendo al tema, ¿no? Sí. Por cuestiones económicas, obviamente esto trajo, pues, seguramente una afectación al sustento de muchas familias en Iota, y también ha de haber significado una pérdida en cuanto a la tradición de este oficio, que es básicamente de transmisión generacional, y seguramente vinculado a otras tradiciones populares, ¿no? Tú en la obra tocas estas tradiciones, ¿nos puedes quizás a nosotros que no somos chilenos, no estamos tan cerca de este folclore, hablarnos un poco de estas tradiciones que tocas dentro de la obra? Bueno, más bien que tradición, era una necesidad. Por ejemplo, ellas se juntaban alrededor de lavaderos comunitarios, a lavar la ropa de sus maridos y de toda la gente, y ahí aprovechaban de conversar, de contarse mitos, o cuentos. Entonces decía que se lo pasaban súper bien. Y luego también en el horno era algo bien curioso, porque tenían una ficha con números, entonces las chicas sacaban cada un número, de repente alguien no alcanzaba a tocar números, y decía, hoy me quedé sin espacio, pero entonces la vecina, no faltaba la vecina, ya, yo te doy el pan de mío. Entonces hay algunas que, por ejemplo, me contaba, decía, hoy me ofreció pan la Juanita, y hace tan mal el pan, y decía, y yo, pero bueno, ya no tengo nada que hacer, pues, o sea, le decía que sí nomás porque necesitaba el pan. Pero después, o otras veces, también devolvían pan, entonces me tenían que devolver el pan que yo había despasado, y me lo devuelve la Juanita, que lo hace tan mal también. Entonces por todos lados había algo que cotillar, o sea, algo que decir. Entonces, pero eso era simpático. Y entonces estas mujeres se reunían en el horno, y como con la, mm, con la naturalidad, no sé, como un poco me imaginaba lo que pasaba con lo que hizo Gades en la tabacalera, mujeres que estaban relajadas, desprovistas de atuendo, o sea, no estaban relajadas, mujeres entre mujeres, como un camerinos de mujeres, que tan todas relajadas, una cosa así. Me imagino que ahí nadie está quién es más, quién es menos. Al contrario, se sabían sus realidades, lloraban juntas, estaban juntas siempre, y también se contaban historias también. Entonces, y dentro de esas historias estaba la violencia de género, donde había justamente, yo menciono una de las leyendas que menciono en Lota de las Mujeres del Carbón, es la leyenda del Ataco Alto, que dicen que la enterraron viva, o sea, así de rudo. Y bueno, y una dice eso, otras dicen que no, que la estranguló, que otras que se suicidó al final porque no soportaba este dolor.
Entonces, esa parte yo también la muestro en Lota, Las Mujeres del Carbón, justamente porque siento que era un tema que era real y era en un pueblo, imagínate, minero, donde la testosterona es totalmente así a 100, entonces quizá el hombre era demasiado rudo y la mujer es demasiado, aunque eran fuertes y también luchadoras, pero también nunca se puede pelear contra la fuerza de un hombre. Bueno, y también saqué de este pueblo, ellas se organizaron, porque claro, empezaron a escuchar que empezaron a despedir gente y se quedaron sin trabajo, sus maridos, entonces de qué iban a vivir, porque lo único que sabían hacer era la mina. Entonces ella decía, no, tenemos que hacer algo y ellas como se organizaron y como familias fueron y organizaron y realizaron una marcha desde Lota hacia una ciudad que es muy grande, que es Concepción, que está cerca, pero caminando, son varios kilómetros caminando, y se enfrentaron a la fuerza policial, pero fueron marchando como familia, con los niños, las mujeres, los hombres, y fue la primera protesta o sea, que se hizo en tiempo de democracia. Fue un ícono también cómo marcaron las mujeres ahí el apoyo a sus hombres, a la huelga que estaban haciendo ellos, porque también estaban perdiendo sus trabajos y de cierta manera fue como un mal manejado políticamente también, porque también siempre se quieren, a veces echan a las personas, pero después las indemnizaciones no son las justas y todavía tienen deuda. Hasta la actualidad existe la deuda con el pueblo de Lota, con los mineros de esa época. Entonces, pero sí, vi como en un pueblo tan pequeño el dolor al final hizo que todas estas mujeres se unieran. Entonces, eso me llegó al corazón. Entonces, por eso dije, tengo que hablar de Lota cuál es mi herramienta de hacerlo es la danza. Claro. Qué bueno que con esa fuerza lo puedes haber puesto en escena. Tú en la obra no usas muchos elementos escenográficos, en realidad pues usas tu simbología, ¿no? Por medio de cierta utilería, pero más hay un diseño de iluminación y en la parte central posterior se encuentran los músicos, ¿no? Los músicos en un cuadro muy flamenco. Tu decisión de dejarlos ahí se basa, o sea, como un cuadro flamenco propiamente de músicos atrás. ¿Cuál fue tu idea con dejarlos allí a los músicos dentro de la escena? Es que yo siento que, claro, ahí me sale la beta flamenca, porque siento que todavía ya conseguir la música envasada me cuesta. Ya no que estoy demasiado acostumbrado a trabajar con los músicos en vivo y además que también le da aporta como una especie de tensión, no sabes si en realidad lo van a hacer bien, lo van a tocar mal, entonces uno tiene que estar siempre atento y entonces el bailarín no descansa, no está, tiene que estar siempre atento porque puede que la cantadora se trapique y no salga, entonces ¿qué hago? Tengo que estar atento, no me queda otra, entonces eso hace que sea un espectáculo vivo, no que nunca va a decaer, porque siempre vamos a depender ellos de nosotros y nosotros de ellos. Entonces, además también de la iluminación y el sonido, como bien decías tú, pero a mí yo siento que la gente también tiene que ver que detrás de una música hay un músico. Y ese músico, qué mejor que de ver y sentir su energía en directo. Claro, y bueno, en este caso el flamenco, y en este caso tú como director de la
Exacto. Bueno, esta entonces es una obra de danza, teatro de flamenco, que expone un tema, por supuesto, vigente, que mantiene una esencia folclórica, a la vez que habla de la mujer como un pilar de la sociedad minera. Esta es Lota, las mujeres del carbón. Muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros este trabajo tuyo y también hablarnos de la persona que está detrás de la obra, en este caso, de tu vida, de tu trayectoria, y abrir con esto el 8º Festival Internacional Sonido y Movimiento, organizado por la escuela. Extendemos un especial agradecimiento a los miembros de tu compañía, Pedro, de la compañía Embrujo Flamenco, y a tu productora, Claudia Chacón, sí, y a Ola Flamenco también, que ha sido un importante auspiciante para poder proyectar esta obra en el festival. Exacto. A todas las empresas, por supuesto, también. Sí, Pedro. Muchas gracias, Gloria, por esta entrevista, por darme la oportunidad de contar también la historia de cómo se formó Lota, las mujeres del carbón, porque detrás de este espectáculo hay una historia realmente maravillosa que así como se unió este pueblo, también nos unimos nosotros los artistas como equipo. Qué bueno, Pedro. Muchísimas gracias. Y gracias a todos nuestros auspiciantes, nuestras empresas colaboradoras de este festival, que hacen posible esta edición especial virtual por las condiciones actuales que vivimos. Los invitamos a continuar conectados por Facebook y por YouTube a Spol Cultural, porque ha llegado el momento ahora sí de disfrutar de Lota, las mujeres del carbón. Así que en breve iniciaremos la función.